este otro militar a través de cámara, que era piloto de combate como él. Ocurre unos días después del caso de Manises, uno. Pero es que en ese mismo mes hubo otros casos muy importantes. En España y fuera de España. En España sintetizo uno en el cual un avión en el que iba Adolfo Suárez fue perseguido por un ovni. Lo vieron periodistas, etc. En Francia, puesto que algunos habéis estado conmigo en Francia, os empecé a contar en Cergy-Pontoise, cuando veíamos la construcción de geometría sagrada masónica increíble que había creado ahí Mitterrand. ¿Os acordáis? Por lo menos estáis 2, 3, 4, no, 3 por lo menos que me acompañasteis a Francia. Cuando dábamos vueltas con el autobús había un tendido eléctrico y os empecé a hablar de un caso, que es el caso de abducción más popular en su momento y luego desprestigiado, que se llamaba abducción en Cergy-Pontoise, donde se había producido algo extraño justo en ese mes. Luego se dijo que no, un chico joven desaparecido durante días buscándolo en la gendarmería, y al final, tiempo después, se dice no, esto ha sido un invento, se marchó. O sea, va a desafiar un chico joven en situación ilegal a la gendarmería. Bien, un mes realmente extraño. También en ese mes, sí, fue en ese mes o en el siguiente, da lo mismo, 7 aviones vieron una escuadrilla ovni con unos ovnis en la zona del aeropuerto de Barcelona. ¿Qué vive este señor? Este señor sale en Scramble, le dan alerta cuando hay un tráfico no identificado. Scramble, tienen que estar siempre uno montado en el avión, un piloto, para, si hay un ataque contra territorio español, salir a interceptarle. Bien, os lo sintetizo mucho porque es un caso largo y complejo. Este señor finalmente lo que ve, o sea, lo que veo, lo trato de sintetizar, es una esfera gigantesca de la que entra y sale algún otro objeto. Le deja aquello tan atónito que empieza a dar vueltas en torno a la esfera. Si buscáis en Cuarto Milenio, en la aplicación, ovnis gigantes, a ver, trato de recordar, muy interesante, es que lo emitieron a última hora el domingo pasado. Lo tenéis que buscar como proyectos de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, que voy a hablar de ellos. Y en esa continuación hablamos, Cámara y yo, de casos. Iker cuenta el caso de este señor. Pero si buscáis, lo vais a encontrar. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, entre otras cosas, empieza a oír voces que graba, al igual que filma lo que está ocurriendo. De la filmación no se volvió a saber más, como de tantas otras. Está filmado, está grabado, y sé de algún otro militar que pudo escucharlo, porque estaba en la base misma. Entonces, ¿qué es lo que se ocurre? Hola, ven, como voces de niños, que le dicen cosas, que le invitan a venir. A este señor le ocurrió, primero estuvo dando vueltas en torno a ese objeto, porque le tenía asombrado, hasta que se le agotó el combustible. Bajó con el combustible justo, descompuesto, enfermo. Lo tuvieron días en observación, entre otras muchas cosas, para ver, porque era muy preocupante. Tengo testimonios procedentes de segunda o tercera mano, procedentes de 7 militares distintos, es decir, familiares de militares, este tipo de cosas, que, incluido Cámara, que Cámara, no sé si lo vio o no lo vio, no recuerdo, que todos vieron como el avión, la carlinga, estaba chamuscada. O sea, había algo que la había quemado. ¿Qué tiene esto de paranormal? Nada, salvo que cuando este señor vuelve a tierra, a su casa, entre otras muchas cosas que le ocurren, es que va a tomar un vaso de agua y el vaso estalla. Esos fenómenos se dan con mucha frecuencia después de un encuentro cercano con ovnis. Y el otro caso, no va a haber tiempo para extenderme contándolo, pero en síntesis es el caso famoso de Canarias, junio de 1976. Por ejemplo, Galdar, los gigantes de Galdar,
quien lo conoce, es uno de los expedientes del ejército español, que están documentos oficiales en el libro de Benítez, no sé si alguien lo ha leído, documentos oficiales del ejército español. Bien, hay miles de testigos que ven un ovni circulando. Previamente a eso, lo que se ve es una esferita desde un barco de la Marina, la fragata Atrevida. Toda la parte de la tripulación ven como una esferita surge del mar y genera una esfera luminosa alrededor. Esto se ha repetido luego, eso sale luego volando, entre otras muchas cosas que yo he estudiado en persona hablando con los testigos. Entra en el mar, sale del mar y calcina de alguna manera con su radiación a unos pescadores que estuvieron una semana mal y querían demandar a alguien porque pensaban que era alguna prueba secreta. Aterriza en la zona de Galdar, montaña sagrada de los canariones, de los aborígenes de Gran Canaria, y allí no solo chamusca el campo de cebollas, sino que 3 testigos, un médico con un taxista y con el hijo de una paciente a la que va a atender, se encuentran que es una esfera transparente con seres de 3 metros muy raros y que, entre otras cosas, sale un gas en un momento. Esa esfera empieza a ampliarse como un globo, sale para afuera y cambia de forma y se convierte en algo fusiforme, como un pez. Pero, ¿qué tiene de paranormal? Que cuando yo consigo hablar, gracias a que yo era asesor de Jiménez del Oso, y yo estaba rodando para Jiménez del Oso una serie, entonces él accedió nunca a ser entrevistado, hablé con él por teléfono, sino a ver a Jiménez del Oso, porque le llamé y dijo, como colega, yo con él no tengo problema en hablar. Jiménez del Oso no estaba cansado, prefería descansar. Yo, que soy un venado y así voy de mal siempre, me crucé media isla para ir a verle. Claro, dije, me la juego, como en tantos casos. Si yo me presento allí, este señor probablemente me atienda. Y le dije, el doctor no ha podido venir. Yo, mire, he venido porque tengo tanto interés y tanta confianza en su historia que ella me contó la historia. Y lo que le ocurrió, como a tantos testigos, es primero una mutación muy perturbadora en su caso. ¿Quién ha visto la serie de Javier Sierra en Movistar, la serie Otros Mundos? Vale. Hay un capítulo dedicado a un juez militar que murió ya, que es el encargado de investigar este caso. Ahí da una versión, como este señor es buena persona, discute el caso. Yo tengo la otra versión de los testigos que me aseguraron que la forma de proceder de ese juez militar era intimidatoria. ¿Qué ocurre? Que, hago un poquito la síntesis, este señor, en todo el transcurso, como él se da cuenta de que yo le doy credibilidad a lo que él dice y que además de eso le doy datos, pelos y señales, que yo conozco el tema a fondo y que estoy validando, él lo que me dice, primero, que a raíz de esa experiencia hay una transformación dentro de él. 1. 2, que empieza a ver los pacientes nada más llegar qué enfermedad tienen. Y empieza a decirles, es un señor más nervioso que yo, canario, con un carácter muy fuerte, y les dice, ¿qué te pasa en el pulmón? Que no me has venido a ver antes. Cosas por el estilo. Los pacientes, eso les espanta. Le empiezan a llamar el marciano, cosas así, pierde mucho prestigio. Pero hay un momento en el que él siente una llamada porque está en comunicación con ellos, deja a los pacientes, estaba allí la exmujer de él, ¿es verdad eso? Tal. Ella me dijo, sí, son de esas cosas que haces que la gente, son locuras para la gente. Se marcha a un sitio donde le llaman y en ese sitio ve un espectáculo brutal que era como una semiesfera en otro momento, pero lo que él ignora, primero, es que yo he estudiado ese caso muy a fondo, por eso me lo contó con pelos y señales, que yo he entrevistado o he localizado a unas 20 tripulaciones de aviones que vieron eso. Entre esas 20 tripulaciones está el general Carlos Dol del Espejo, capitán general de Canarias, que
a través de contactos, Iñaki Gabilondo logra que vaya a un programa de gran audiencia que había, y él dice, he visto una nave extraterrestre. Claro, yo no podía corregirle y decirle, señor general, usted no ha visto una nave. O sea, usted ha visto un fenómeno generado por una nave. Pero él lo afirmaba con esa rotundidad para decir, eso no es terrestre. Pero fijaros lo que os digo, este señor tiene clarividencia, lo que se llama metoscopia, es decir, ver en el cuerpo de la persona qué enfermedades hay, telepatía y otro montón de cosas más. Eso nos da una visión de lo amplio que es el fenómeno y de lo que hay más allá. Bien, como ya me he extendido demasiado, voy brevemente, en los próximos 30 minutos, a la segunda parte. Hecha esa aclaración, ¿por qué era indispensable? Porque si no, yo no quiero que reduzcáis el fenómeno ovni solamente a lo que vamos a ver ahora, a que son naves cuya tecnología se puede repetir. Bien, la noticia a finales del año 2017 fue esta. Hay un programa ovni misterioso del Pentágono, y eso que se ve ahí es parte de la filmación, de una de las dos filmaciones obtenidas por pilotos de la Marina de ovnis, objetos a los que llaman fenómenos atmosféricos no identificados, FANI, que de repente aceleran, deceleran, hacen maniobras, entran casi en el mar, salen y dice, mira esta cosa, encuentros desconocidos de jets, de aviones de la Marina de Estados Unidos. Y de repente esa revelación, que sale de una parte privada, o sea, es una organización privada, hace esa afirmación. Una organización privada revela estas películas cuando hay leyes que les pueden conducir a la cárcel. Es decir, si no están autorizados, están revelando información militar hiperconfidencial. O sea, imaginaros que esto que han grabado es un proyecto ultra secreto y lo están dando a conocer a todo el mundo. Es un proyecto de los que desarrollan los americanos y se va a enterar todo el mundo, los chinos, los rusos, etc. Así que, ¿quién autorizó eso y quién evitó que fueran a parar a la cárcel? Los responsables, que ahora vamos a ver quiénes son. La gran sorpresa es que el Pentágono, en contra de lo que han dicho, que desde el año 69 no hacían nada, se confirma que al menos ha tenido 2 proyectos secretos, porque fueron 2, y seguramente más otros de los que se habla. ¿Quién habla de todo esto? Habla el que fue director de uno de esos proyectos secretos, Luis Elizondo, oficial de inteligencia del Pentágono, que habla de ello, que ya está retirado. A raíz de que cerraron los proyectos se salió, y él forma parte de una organización, perdón, ¿hola? ¿Se me oye? De una organización que se llama Academia de Ciencias y Artes a las Estrellas, to the Stars. Aquí tenemos a uno de los 2 pilotos de la Marina hablando de su caso, que han filmado eso, retirado también. Pero señor mío, usted es piloto de la Marina, usted se expone a un juicio militar, a una corte marcial, por revelar información que es alto secreto. ¿Quién le ha autorizado a usted? Y habla, no son de este mundo. Ahí lo tenemos como piloto de la Marina, con lo que filmó. Cuando los pilotos volvieron al portaaviones Nimitz, del que se dieron varios de los casos, nadie tomó su informe en serio y les exigieron ignorar lo ocurrido y no hablar de ello nuevamente. A la tripulación le dijeron, este acontecimiento no sucedió, nunca hables de ello de nuevo. Bien, bueno, no me voy a extender. Esto se desarrolló en la costa este. En la costa oeste ha habido otros casos, pero ahí la duda es que hay una serie de centros de experimentación secretos. Uno de los centros de experimentación secretos, el más conocido,
que está en el desierto de Mojave, ahí vemos, es un centro doble, que es el Área 51 y otro centro que hay conjuntamente a él. Vemos ahí un poquito, pero fijaros que arriba está Nevada, ¿veis Nevada? Las Vegas, cerca de Las Vegas, pero arriba está Oregón y aquí está Utah. El estado de Utah, que es el estado mormón, es importante por lo que va a venir a continuación, por los súper extraños acontecimientos que tuvieron y tal vez sigan teniendo lugar en el estado de Utah. Esta es la academia que revela eso, To The Stars. Y este es el promotor de la iniciativa, el músico Tom DeLonge, que es fue miembro, dejó la música para dedicarse a el tema OVNI, a divulgarlo y a revelarlo al mundo, y era el líder, era cantante y bajista de un grupo de música que se llama Blink 162, muy conocido sobre todo en Estados Unidos. Realmente un tipo una cosa un poco singular, o sea, se presenta como presidente cuando en la academia hay científicos, hay políticos de un prestigio enorme, no Luis Elizondo precisamente, este militar, pero aquí tenemos uno de ellos, Chris Mellon. Para que os hagáis una idea de quién es Chris Mellon, es asesor. ¿Hola? ¿Se oye o no? Vale. Es asesor de asuntos de seguridad nacional. Ha sido un tipo, primero, es de la familia Mellon, una de las familias más ricas de Estados Unidos, banqueros, etcétera. O sea, prestigio social le sobra. Pero segundo, a nivel de autorización ha tenido lo que se llama una clearance máxima que le ha permitido acceder al Área 51. Cuidado, se habla del Área 51, pero dentro hay muchas facilidades y la más hipersecreta es una de ellas, la S4, donde hay demasiadas historias de que se desarrollan unos triángulos volantes. Triángulos volantes que, según muchas voces, vienen de la retroingeniería, es decir, del trabajo con naves extraterrestres y el desarrollo de una tecnología paralela. Bien, él es codirector de esa academia. Entre otros, ahí está el cantante DeLonge. Bueno, ahí está el dinero de esa organización extraña. La organización ha dado pérdidas. Y de repente, todo esto ocurre cuando está en escena, o sea, no hay revelación hasta que no llega al poder Donald Trump, que aseguró haber visto un ovni mientras daba un discurso en 2016, que luego, cuando el avión del presidente iba ahí, se filmó algo que era un disco extraño también, pero que al final Trump, cuando se le preguntó por todos estos proyectos, dijo, algo debe haber, aunque yo no creo en marcianos, como en una de sus declaraciones típicas. Cuidado, no crees en marcianos, pero seguramente no te molesta que hayan revelado todo esto, o a tus asesores del máximo nivel, generales, con nombres muy concretos, han autorizado sotto voce, siempre por lo bajinis, han autorizado la revelación de esos documentos. ¿Quién está detrás de todo esto? Están detrás de todo esto dos parlamentarios. El principal es el senador Reid, que ha declarado después los ovnis ya no son especulaciones y que, siendo senador, autorizó, promovió, consiguió financiación para ese proyecto. Hay otros que después de eso lo han apoyado públicamente, han dicho que debía seguir adelante, como el senador Warner. No puedo extenderme en quién es cada uno de ellos, pero después de revelar eso, han sido vistos multitud de ovnis, como febrero del 2019, por una ex analista de inteligencia. Fijaros la forma extraña, como triangular. ¿Por qué digo fijaros? No tengo ninguna duda. Quien quiera ver, tengo un canal de YouTube, no sé quiénes sabéis que existe ese canal de YouTube, si podéis alzar la mano. Bueno, como la mitad, bien, solo ponéis Enrique de Vicente y lo veis. En el último vídeo que grabé, a partir de diciembre que tengo 2 viajes a Egipto, para el segundo, por cierto, ha habido varias bajas de última hora, ya hay 5 plazas, por eso está ahí la información, es a finales de noviembre. Después voy a dedicarme más a ese canal,
a ir desarrollando toda una multitud de historias. Entonces comentaba cómo se ha filmado desde la transmisión en directo desde la Estación Espacial Internacional. Alguien obtuvo una captura de algo que es un triángulo luminoso en el espacio. Y entonces la deducción es como posibilidad que sea uno de los triángulos volantes que se desarrollan en el S4 del Área 51. Pero sigo. Hasta el candidato demócrata Bernie Sanders, que es el único candidato demócrata que debería tener peso, se ha comprometido a divulgar cualquier información sobre extraterrestres. No va a tener mucho peso porque, primero, no es apoyado por las élites como su caballo ganador. Lo que pasa es que no tienen caballo ganador en estas elecciones. Tienen a un ex vicepresidente que sabéis que es su hijo. En Ucrania hizo chanchullos y es lo que ha llevado, como Trump dijo que investiguen los chanchullos, le ha llevado al impeachment. Es decir, estamos en una situación muy fastidiada. Pero este señor se presenta como socialista. Bueno, socialista, Pedro Sánchez es un ultraizquierdista en comparación con lo que puede ser este señor en Estados Unidos. Por supuesto, no tiene más remedio para el juego de la política que seguir los mandatos en las élites, etcétera. Pero bueno, se ha comprometido a divulgar, como antes, 10 presidentes o candidatos. La última, Hillary Clinton. Luego, si llegan al poder, no hacen nada. Ahora, ya hablando de eso, de repente hay una revelación de Wikileaks de los mails de John Podesta. ¿Quién es John Podesta? Este señor. John Podesta era, lo último, empieza por el principio, consejero máximo de Bill Clinton. 1. Trato de sintetizar el cargo que tenían. 2. Después, asesor senior de Obama. 3. Abandona el puesto como asesor.